El silencio en la casa de la señora Alvarado aquel día era de esos que pesan en el pecho, un vacío que ni el llanto bajito de la pequeña Lucía lograba llenar. 3 días después de enterrar a Juan, su único hijo, ella todavía intentaba entender cómo el mundo seguía girando mientras el suyo se había detenido de golpe en aquel accidente de tránsito estúpido. La realidad aún no terminaba de encajar cuando Marisa, la nuera que todos creían un ángel, apareció en la sala con una maleta en la mano y una mirada que no cargaba ni una gota de luto. Sin decir una palabra de consuelo, simplemente soltó la mano de la niña, que se aferraba a su falda, y dijo que tenía que irse porque tenía asuntos que resolver. Fue un choque mecánico, seco, como si estuviera desechando un objeto viejo y no abandonando a su propia hija en medio de una tragedia. Marisa salió dando un portazo, dejando atrás el rastro de un perfume caro que ahora olía a traición pura y un rastro de hielo en el corazón de su suegra. La señora Alvarado se quedó allí, parada, sosteniendo la mano temblorosa de su nieta, sintiendo un nudo en la garganta que parecía que la iba a asfixiar en cualquier momento. El golpe de realidad vino justo después, cuando el vecino llamó a la puerta preguntando si había vendido el sedán azul de su hijo, pues vio a un hombre extraño llevarse el coche muy temprano. El pánico empezó a subir por su espalda cuando corrió al cuarto y se dio cuenta de que las joyas de la familia y algunos aparatos electrónicos también habían desaparecido. Desesperada por comprar leche y lo básico para Lucía, fue al cajero, pero la máquina escupió la tarjeta con un error de saldo insuficiente. Dentro de la sucursal, la charla con la cajera fue como recibir un puñetazo en el estómago. Marisa había vaciado la cuenta conjunta que Juan mantenía con su madre, dejando solo unos centavos atrás. En ese instante, el dolor del luto se mezcló con una furia ciega, al darse cuenta de que su nuera no solo había huido, sino que había planeado cada paso para dejarlas en la miseria total, mientras el cuerpo de Juan apenas se había enfriado. De vuelta en aquella casa, que ahora parecía un mausoleo frío, la señora Alvarado caminaba como un fantasma por las habitaciones, intentando procesar la zancadilla que la vida le acababa de dar. Con Lucía llorando de hambre y su propio estómago revuelto por los nervios, entró en el antiguo despacho de Juan, solo para sentir su olor e intentar hallar alguna fuerza para no desmoronarse del todo. Mientras buscaba entre carpetas viejas cualquier documento que pudiera ayudarla a revertir el bloqueo de las cuentas, un cuaderno de cuero desgastado cayó del estante, soltando un sobre blanco que estaba escondido entre las páginas. Dentro, su corazón casi se detuvo al ver una tarjeta bancaria de una institución que nunca había oído mencionar y un documento oficial, un poder notarial, que le otorgaba plenos poderes sobre esa cuenta específica. Había también una nota, escrita con la letra trémula y apresurada de Juan, que decía simplemente: «Mamá, si las cosas se ponen feas y lo necesitas, usa esto». Era como si su hijo, incluso bajo tierra, estuviera extendiendo la mano para protegerlas del caos que Marisa había dejado atrás. En ese momento, la desesperación dio paso a una curiosidad mórbida y a un presentimiento terrible de que Juan sabía que algo le iba a pasar. Sin perder tiempo, tomó un autobús lleno hacia el centro de la ciudad, apretando el bolso contra su pecho como si su vida dependiera de aquel trozo de plástico y papel. El banco era un edificio enorme, de mármol gris y guardias de rostro serio, un contraste absurdo con la sucursal sencilla donde solía cobrar su pensión y que había sido saqueada por Marisa. Al entregar los documentos a un cajero joven, la reacción fue inmediata. El muchacho se puso pálido, revisó los datos 3 veces y llamó al gerente por el interno con una voz que sonaba casi como un susurro de pánico. El señor Rojas, un hombre de traje impecable, apareció poco después y, sin decir mucho, escoltó a la señora Alvarado a una oficina en el fondo, sin ventanas y con una puerta blindada que se cerró con un clic siniestro. El clima allí dentro era gélido y mientras él abría una caja fuerte empotrada en la pared, el silencio solo era interrumpido por la respiración pesada de aquella abuela agotada. De la caja extrajo un pequeño cofre metálico y una hoja doblada que contenía el mensaje que lo cambiaría todo para siempre. Cuando ella desdobló el papel y leyó la frase corta: «Mamá, si estás leyendo esto, no fue un accidente». El suelo desapareció bajo sus pies y la certeza de estar lidiando con asesinos le heló la sangre. El señor Rojas,
Le entregó el cofre metálico con las manos casi temblando, y dentro la señora Alvarado encontró una memoria USB negra y una libreta de cuero que Juan solía llevar al trabajo, mientras el gerente explicaba que Juan había dejado órdenes expresas de que solo ella tuviera acceso a aquello. Destellos del comportamiento reciente de su nuera empezaron a pasar por su cabeza como una película de terror en cámara lenta. Recordó las excusas baratas de Marisa sobre reuniones que terminaban de madrugada y las llamadas que atendía a susurros en el balcón, siempre con un tono de voz seco que no encajaba con la dulce esposa que fingía ser ante todos. Empezó a encajar las piezas sobre aquel coche importado que Marisa dijo que era un bono de la empresa, pero que Juan miraba con una tristeza profunda, como si supiera que cada cuota de aquel lujo era un clavo en su propio ataúd. El impacto emocional fue devastador. Era la percepción física de que, mientras ella cuidaba a su nieta y hacía sopa para la familia, un monstruo dormía en la habitación de al lado, tramando la ruina de su propio marido bajo el techo de aquella casa. Al llegar a casa con el corazón en la garganta, la señora Alvarado cerró todas las puertas y ventanas con un miedo paranoico, sintiendo que los ojos demónidos Marisa estaban en cada sombra del pasillo silencioso. Conectó el USB en la vieja computadora de Juan, y lo que vio allí fue el hundimiento final en un abismo de suciedad y traición que ninguna persona cuerda podría imaginar. Había carpetas detalladas con comprobantes de transferencias absurdas a una tal constructora Amanecer, firmadas por un tipo llamado Daniel Castro, a quien pronto asoció con el amante que Marisa ya exhibía sin pudor. Pero lo peor no era el dinero desviado, sino las capturas de pantalla de mensajes, donde Daniel y Marisa amenazaban abiertamente la seguridad de la pequeña Lucía para obligar a Juan a firmar pólizas de seguro de vida millonarias. Ver el nombre de su propia nieta ser usado como moneda de cambio en un plan de ejecución hizo que la señora Alvarado sintiera una náusea insoportable. Sentada allí, mientras la luz fría del monitor iluminaba el rostro de una abuela que, en ese instante, dejó de ser una anciana frágil para convertirse en la única barrera entre una niña huérfana y los asesinos de su padre. La señora Alvarado apenas podía respirar mientras abría los archivos de audio grabados por Juan, donde su voz sonaba como la de un hombre que ya se había rendido ante lo inevitable. Al darle al play, el sonido distorsionado reveló una charla cortante. Marisa le exigía que firmara los papeles de la aseguradora, amenazando con que, si no lo hacía, algo terrible pasaría en el camino a la escuela de la pequeña Lucía. Escuchar la voz fría de su nuera, la misma que siempre la halagaba en la mesa, hablando con tal sadismo, fue como si una cuchilla girara dentro del estómago de aquella madre. Sin poder llorar, movida por una furia silenciosa, llamó a David Peña, un viejo amigo abogado de la familia, y la única persona en quien aún podía confiar. David llegó en menos de una hora, y al escuchar las amenazas y ver la estructura de lavado de dinero de la constructora fantasma, su rostro se puso gris. Dijo que ya no era un caso de abogados, sino de policía de alto nivel. Fueron directo a la comisaría, donde el inspector Mendoza, inicialmente escéptico, cambió de actitud al segundo en que escuchó la grabación de Juan suspirando de agotamiento, mientras la pluma rayaba el papel bajo una coacción absoluta. La investigación avanzó como un tanque aquella tarde, y el inspector Mendoza logró una orden judicial urgente para que el cuerpo de Juan fuera periciado de nuevo, algo que destrozó el alma de la señora Alvarado por tener que alterar el descanso de su hijo. El informe de la nueva autopsia fue el golpe de gracia. No hubo falla mecánica en el accidente, sino una intoxicación por warfarina, un veneno anticoagulante potente que Marisa le ponía en la comida poco a poco. Juan estaba sufriendo hemorragias internas lentas, y el día del choque, sus reflejos simplemente desaparecieron porque su cerebro estaba siendo sofocado por su propia sangre, todo simulado de forma cruel para parecer una muerte natural por estrés. Para cerrar el cerco, los datos del GPS del sedán azul mostraron que, la noche del crimen, Juan fue llevado hasta un almacén abandonado, donde el coche de Daniel Castro estuvo parado exactamente 21 minutos. En ese galpón oscuro, lejos de cualquier testigo, probablemente le dieron la dosis final de veneno,
y forzaron la última firma antes de lanzar a Juan a la carretera para morir solo. La señora Alvarado oía todo esto sentada en un banco de metal frío de la comisaría, sintiendo que el olor de la sopa de Marisa era, en realidad, el olor de la muerte. El cerco finalmente se cerró al final de aquella tarde grisácea, cuando el inspector Mendoza recibió la alerta de que la tarjeta de crédito corporativa de la tal constructora Amanecer acababa de ser usada en un resort de lujo en el litoral, a pocas horas de la capital, mientras la señora Alvarado sostenía a Lucía en su regazo, intentando distraerla con dibujos animados. La policía irrumpía en la suite presidencial, donde Marisa y Daniel Castro brindaban por su nueva vida, con champán caro, pagado con el dinero desviado y la sangre de Juan. Fue una escena patética y repugnante según los relatos policiales. Marisa aún llevaba los pendientes de perlas que le había robado de la caja de joyas a su suegra la mañana de la huida, y Daniel intentó esconder la cara mientras los guardias los tiraban al suelo de mármol. Planeaban escapar al extranjero a la mañana siguiente, con pasajes comprados para Europa y pasaportes falsos escondidos en el forro de esa misma maleta negra que Marisa arrastró fuera de casa con tanta prisa. Ver las fotos del arresto llegando al móvil del abogado fue el único momento en que la señora Alvarado sintió que podía soltar el aire atrapado en sus pulmones, una mezcla amarga de alivio y un asco visceral que sentía que nunca más saldría de su piel. El proceso judicial corrió con una rapidez asombrosa, ya que las carpetas que Juan dejó en el cofre eran tan detalladas que no daban margen a ninguna defensa mentirosa ni a recursos dilatorios. Marisa, que antes posaba como la nuera perfecta y esposa dedicada, no mostró ni un ápice de arrepentimiento durante las audiencias preliminares, manteniendo esa mirada de hielo y un silencio cínico que hacía que hasta el juez más experimentado se erizara de indignación. El seguro de vida millonario fue bloqueado por orden judicial de inmediato, y la justicia determinó que cada centavo recuperado de aquella constructora de fachada fuera puesto en un fondo de reserva vigilado para el sustento y el futuro de la pequeña Lucía. La casa, que antes parecía contaminada por la presencia de esa mujer, fue sometida a una limpieza profunda, pero la señora Alvarado aún sentía escalofríos al pasar por la cocina, donde Marisa preparaba el té especial con veneno cada noche, bajo el pretexto de cuidar la salud de su marido. Los vecinos, que antes veían a la pareja como el ejemplo máximo de éxito, ahora desviaban la mirada con vergüenza, mientras el nombre de Juan era finalmente limpiado de cualquier rumor sobre imprudencia al volante. Se estaba haciendo justicia en el papel, pero el agujero que la traición abrió en el pecho de esa abuela era algo que ningún veredicto lograría cerrar. Hoy, meses después de toda aquella tormenta jurídica, la vida de la señora Alvarado ha vuelto a una rutina que parece normal por fuera, pero que está embrujada por dentro. Marisa y Daniel Castro fueron condenados a la pena máxima y se están pudriendo en la cárcel, pero eso no trae a Juan de vuelta ni borra la imagen de aquella maleta negra siendo arrastrada el día de la fuga. El dinero recuperado garantiza que Lucía tenga una buena escuela y comida en la mesa, pero la niña aún pregunta por su padre de vez en cuando, y su abuela tiene que inventar una fuerza que no tiene para responder sin desmoronarse. Viven en la misma casa. Los rosales que Juan plantó siguen creciendo en el jardín, y el olor a comida casera volvió a tomar el control de la cocina, esta vez sin el gusto amargo del veneno. El silencio que antes era de terror, ahora es solo un vacío pesado, una ausencia que la señora Alvarado intenta llenar con pequeños gestos diarios, cuidando a su nieta como si estuviera protegiendo la última parte viva del hijo que le fue robado de forma tan ruin. Es una paz comprada con un precio demasiado alto, una calma que acepta por necesidad, pero que no logra abrazar con alegría, viviendo solo un día a la vez, siempre en guardia. Lo que más perturba a la señora Alvarado hasta hoy no es la maldad en sí, sino cómo todo simplemente se detuvo de la nada, de la misma forma absurda en que empezó. Fue como si una llave se hubiera girado en la cabeza de Marisa, transformando un matrimonio de años en un rastro de cadáver y robo en cuestión de horas, seguido por el silencio absoluto de un veredicto judicial. Ella se sienta en la terraza al atardecer, mirando hacia el portón donde vio el coche de su hijo por última vez, y todavía no puede explicar cómo aquella mujer dulce se convirtió en un monstruo de sangre fría,
sin dar ninguna señal previa. No hubo un gran cierre digno de cine, solo la vida siguiendo su curso torcido, dejando atrás a una abuela que todavía revisa las cerraduras 3 veces antes de dormir por puro reflejo del trauma. La historia de Juan se convirtió en un expediente archivado en un cajón frío de un juzgado, pero para quien se quedó, la sensación es de que el mundo es un lugar extraño, donde el mal puede estar sentado a tu mesa ahora mismo, sonriendo y pidiendo un poco más de café. Todo terminó. Los culpables desaparecieron de la vista, y ella se quedó allí, con su nieta de la mano, intentando entender cómo sobrevivió a un día que pareció durar una eternidad y que, en el fondo, nunca va a terminar en su memoria.